Una niña descalza llamó a la puerta de un herrero, suplicando por su madre abandonada en el campo. El hombre que debía protegerlas las dejó atrás como si no valieran nada. Pero Ethan Rowe no miró hacia otro lado. Abrió la puerta y cambió su destino para siempre. Y escuchen cómo esta historia encontró justicia y por qué esa puerta nunca volvió a cerrarse. La lluvia caía con violencia sobre el techo de zinc de la cabaña de Ethan Rowe. El viento aullaba entre los árboles, azotando los postigos y haciendo crujir cada tabla de la vieja construcción. El herrero, un hombre de manos curtidas y mirada apagada por los años de soledad, preparaba leña junto al fuego cuando un golpeteo errático sacudió la puerta. No era el viento, era insistente, urgente, humano. Abrió con precaución, empujando la pesada madera contra la corriente de aire. Y entonces la vio. Una niña, empapada de pies a cabeza, con el cabello pegado al rostro y los labios amoratados, lo miraba con ojos enormes y asustados. Tenía el vestido desgarrado, los pies descalzos cubiertos de barro y las manos aferradas con fuerza al marco de la puerta, como si soltarlo fuera a significar caer en un abismo. «Mi mamá», dijo respirando con dificultad, «está tirada, en el campo, no se mueve, por favor ayude». Ethan no hizo preguntas. Su instinto, moldeado por años de pérdidas y silencios, le gritó que no había tiempo. Agarró su capa, se calzó las botas mojadas que aún estaban junto al hogar y tomó la niña en brazos. La subió a su carreta, cubriéndola con una manta, y azuzó a su viejo caballo con un silbido seco. Grace, así le dijo que se llamaba entre suspiros cortos, le señaló el camino. Avanzaron por el lodo, entre zarzas, hasta que llegaron a un claro. Allí, bajo un roble sin hojas, yacía una mujer. Tenía el rostro pálido, hundido por la fiebre, y los brazos envueltos en una manta raída, como si alguien la hubiese dejado allí a propósito, sin más abrigo que la tela gastada y el cielo abierto. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. Junto a ella había restos de comida podrida, una bolsa rota y huellas de neumáticos que se alejaban hacia la carretera. Una caja vacía de herramientas, una camisa rota. Abandono en su forma más cruda. Ethan descendió en silencio. Se arrodilló junto a la mujer, palpó su cuello con la misma delicadeza con la que templaba el hierro incandescente y murmuró: «Está viva, pero muy débil». Grace se sentó junto a su madre, temblando. «Dijo que mamá ya no servía para trabajar, por eso nos dejó aquí». «¿Quién dijo eso?» «Mi padrastro», susurró la niña. «Nos trajo en la camioneta, y cuando mamá ya no podía caminar, dijo que era inútil y se fue». La mandíbula de Ethan se tensó. Sintió una presión en el pecho. No era solo enojo, era algo más profundo, una mezcla de furia y vergüenza. ¿Cómo era posible que alguien viera a una madre enferma, a una niña indefensa, y decidiera simplemente dejarlas? Miró a Grace y luego a la mujer tirada entre la maleza. Algo se encendió en él, algo que había estado dormido desde que perdió a su esposa años atrás. Algo que tenía que ver con proteger, con hacer lo correcto, con no mirar hacia otro lado. La cargó con cuidado, sintiendo su cuerpo liviano como un suspiro, y la puso en la carreta. Luego tomó a Grace de la mano, apretándola con firmeza. El lodo, la lluvia, el frío, todo eso desapareció frente a la urgencia de una verdad simple. No se deja a nadie así, nunca. Mientras regresaban bajo la tormenta, Ethan no dijo una palabra. Pero dentro de él ya no cabía más silencio. No volvería a quedarse al margen. Quien hizo esto no tenía derecho a volver. Ethan colocó con sumo cuidado el cuerpo inerte de Evelyn sobre su cama de invitados, una habitación que no se usaba desde hacía años, desde que su esposa murió. Cambió las sábanas, encendió el fuego y dejó una vela encendida cerca de la cabecera. La piel de la mujer ardía como grasas, y su respiración era débil, trabajosa, como si cada aliento fuera una batalla. Grace no se separaba de su madre,
Se sentó en una silla junto a la cama y se quedó allí, con la barbilla apoyada en las rodillas, mirando sin parpadear. Sus ojos, aún grandes y curiosos como los de cualquier niña, ahora parecían marcados por algo que no correspondía a su edad, el miedo antiguo, el que no se nombra pero se siente en los huesos. Ethan preparó una infusión de hierbas para la fiebre y la alimentó con cucharadas de sopa tibia, gota a gota, como si alimentara a un pajarito herido. Cambió los paños húmedos en su frente, revisó su respiración a cada hora y dejó una manta extra a los pies de la cama por si el frío de la madrugada volvía. El silencio de la casa, que durante años había sido su única compañía, ahora se llenaba de sonidos nuevos. El crujido del lecho, la tos de Evelyn, los sollozos ahogados de Grace cuando pensaba que nadie la escuchaba. Durante las noches, mientras la lluvia aún caía sobre el techo, Evelyn hablaba entre sueños. Su voz era apenas un susurro, entrecortada, pero sus palabras se clavaban como cuchillas finas. No, no la dejes con él, no la devuelvas, prométemelo. Ethan se quedó inmóvil. No necesitaba escuchar más para entender que lo que habían vivido no era solo abandono, era otra forma de encierro, una que no dejaba marcas visibles, pero sí cicatrices internas, y esas, pensó, tardaban mucho más en sanar. Al tercer día, cuando Evelyn abrió los ojos, la luz tenue de la mañana se filtraba por la ventana. Ethan estaba sentado en una silla cerca, con los brazos cruzados, agotado pero atento. Grace dormía acurrucada al lado de su madre, con la cabeza sobre su brazo. ¿Dónde estoy?, preguntó Evelyn con voz ronca. En un lugar seguro. Ya no está, respondió Ethan sin necesidad de decir su nombre. Ella intentó incorporarse, pero el mareo la obligó a cerrar los ojos otra vez. No preguntó más. Solo giró levemente el rostro hacia su hija y exhaló, como si por primera vez en semanas pudiera soltar el aire retenido. Ethan se levantó en silencio y le dejó junto a la cama un tazón de caldo caliente, una taza de agua limpia y una muda de ropa seca. Luego salió sin hacer ruido, pero algo había cambiado dentro de él. No era solo la obligación de haber socorrido a dos desconocidas. Era algo más profundo, una decisión silenciosa, un compromiso que no necesitaba promesas ni palabras. No permitiría que volvieran a ser tratadas como si no valieran nada. Sin embargo, el proceso de sanación era lento. Aunque el cuerpo de Evelyn empezó a responder, su espíritu permanecía encerrado. Apenas hablaba. Sus ojos evitaban el contacto. Se movía con cautela, como si temiera romper algo. A veces se quedaba mirando la lumbre durante largos minutos, sin decir una palabra, con los labios apretados, como si contenía un grito. Grace, aunque más viva que en los primeros días, seguía despertando a medianoche con los ojos abiertos de par en par. En esas horas silenciosas, corría a la cama de su madre, se metía entre las mantas y la abrazaba con fuerza, como temiendo que el amanecer pudiera llevársela. Ethan, desde su cuarto, oía los pasos, los murmullos, el miedo que aún respiraba por toda la casa. Era como si el pasado estuviera sentado con ellos en la mesa, durmiendo en los rincones, escondido detrás de cada palabra no dicha. Y aunque la fiebre bajó y el cuerpo se fortaleció, el verdadero peso era el que no se veía, el que cargaban en el alma. Ese era el que más dolía. Pasaron las semanas. La tormenta se fue, y con ella también el aire denso que había envuelto la cabaña de Ethan durante tanto tiempo. Por primera vez en años, el lugar comenzó a llenarse de sonidos distintos a los del martillo y el yunque. Sonidos suaves, humanos. Grace dibujaba con lápices prestados sobre la vieja mesa del comedor. A veces eran flores, a veces caballos. Otras, una casa con ventanas y una chimenea humeante. Siempre había 3 figuras dentro, una alta, una con trenza larga y otra más pequeña con vestido azul. Ethan no preguntaba qué significaban, pero cada vez que pasaba junto a esos dibujos, esbozaba una sonrisa que no se permitía en voz alta. Evelyn, aún con pasos cuidadosos, salía al porche en las tardes templadas y dejaba que el sol le calentara el rostro. Plantó flores silvestres junto a la entrada. Horneaba pan. Le enseñó a Grace a trenzar hilos de colores y a contar las estrellas por las noches. Su voz, que antes apenas susurraba, comenzaba a encontrar tono.
Su risa era aún tímida, pero verdadera. Ethan, sin necesidad de palabras, les ofrecía lo que no se mendiga ni se compra. Una rutina sin sobresaltos, comida caliente en cada plato y un lugar en la mesa. Un techo que no temblaba ante el enojo de nadie. Un hogar sin ruido de pasos pesados ni puertas que se cierran de golpe. Era paz, por fin. Pero la calma, como tantas veces, no dura para siempre. Una mañana de primavera, mientras regresaban del pueblo con un saco de harina y manzanas frescas, Grace, que iba en la carreta junto a su madre, se enderezó de golpe. Su voz, rota por el miedo, cortó el aire. ¡Es él! Ethan detuvo el caballo. Allí, a unos metros del portón, de pie junto a la valla, había un hombre apoyado en su camioneta vieja. Llevaba gorra baja, chaqueta polvorienta y los brazos cruzados. Observaba la cabaña con la arrogancia de quien cree que algo le pertenece. «Qué bonito lugar se hicieron», dijo cuando Ethan se acercó. «Vengo a buscar lo mío». Ethan descendió sin apuro, pero con la espalda recta. «Aquí no hay nada tuyo», respondió, con una calma que dolía más que cualquier grito. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era torcida, vacía. «La niña sigue siendo legalmente parte de mi familia, puedo reclamarla. Y si la madre vive aquí contigo, eso también da que hablar». Ethan dio un paso al frente, interponiéndose entre él y las mujeres que bajaban con cautela de la carreta. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Vete, ya». Pero el hombre no se fue. Amenazó, insinuó que podía volver con el sheriff, que tenía amigos en la ciudad, que había leyes. Ethan no respondió con violencia. Volvió a la casa y esa misma tarde fue a ver al alguacil. No llevaba solo palabras, llevaba hechos. Presentó el diagnóstico del médico del pueblo que atendió a Evelyn cuando llegó con fiebre. Llevó las fotografías de los pies heridos de Grace, que caminó sola más de 1 kilómetro. Y algo más, dibujos de la niña. Pequeñas imágenes con figuras torcidas en las que se veían gritos, castigos y una figura masculina grande con manos alzadas. El alguacil, al principio escéptico, escuchó con atención. Luego fue a hablar con la maestra del pueblo, que confirmó que Grace, cuando asistía a clases el año anterior, siempre venía desnutrida y callada. El tendero, que recordaba haber visto a Evelyn pidiendo fiado. Vecinos que no sabían pero intuían, voces que se animaron a hablar cuando alguien finalmente dio el primer paso. Y lo que parecía imposible, comenzó a moverse. El pueblo, al principio cauteloso, empezó a mirar distinto, ya no con curiosidad, sino con respeto, con un poco de vergüenza, por no haber visto antes lo evidente, y con algo más, una voluntad discreta de proteger, de estar atentos, porque lo que había llegado a la puerta de Ethan como una súplica de auxilio, ahora era algo más, un acto de dignidad que merecía respaldo. Y aunque el miedo aún rondaba en las noches, cuando Grace miraba por la ventana y Evelyn cerraba las cortinas con manos tensas, algo era diferente. Había esperanza. Ya no era solo deseo, era acción, era comunidad. Era la primera luz que asoma cuando la oscuridad empieza a retroceder. La cita con el juez no estaba planeada. El magistrado itinerante del condado había llegado al pueblo por otro asunto, uno menor, cuando el alguacil aprovechó la oportunidad y le pidió unos minutos para atender un caso urgente. No era habitual, pero tampoco imposible. En pueblos pequeños, a veces la justicia se abría paso cuando encontraba un resquicio. Esta vez, ese resquicio se convirtió en un punto de inflexión. El pequeño salón del ayuntamiento, con bancos de madera y ventanas altas que dejaban entrar la luz de la tarde, fue adaptado deprisa. Nadie esperaba una audiencia oficial, pero pronto varios vecinos se acercaron por curiosidad y luego por compromiso. Estaban allí el médico local, la maestra, el alguacil y unos pocos más. Todos sabían, o al menos intuían, que lo que se iba a escuchar no sería fácil, pero sí necesario. Ethan Rowe no buscaba protagonismo. Vestía como siempre, camisa sencilla, botas gastadas y mirada firme. Se presentó sin rodeos, con la voz grave y serena de quien no necesita adornos para que lo escuchen. «No tengo lazos de sangre con Evelyn ni con la niña, pero sí tengo ojos,
y oídos. Ella vino a mi puerta llorando, diciendo que su madre se moría. La llevé a mi casa, la cuidé, no por caridad, por deber, porque a veces uno tiene que hacer lo que otros no hicieron. El juez, hombre mayor y de rostro sereno, asintió. Hizo un gesto con la mano. Continúe. Ethan respiró hondo y continuó con la misma claridad. Lo que encontré fue a una mujer febril, debilitada, tirada en el campo, y a una niña que había caminado descalza, sola, por el bosque para buscar ayuda. Habían sido dejadas allí por alguien que debía protegerlas. Las trató como si fueran carga, prescindibles. Evelyn estaba sentada a su lado, con las manos entrelazadas en el regazo. Temblaba ligeramente, pero no apartaba la vista del juez. Grace, en cambio, se había subido en sus rodillas. En un momento de pausa miró alrededor y con esa voz infantil que no conoce filtros ni estrategias, dijo: «Él decía que si mamá no limpiaba, no comíamos, y luego nos dejó». El silencio se hizo tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj colgado en la pared. Nadie se movía. El juez, que había escuchado decenas de casos duros a lo largo de su carrera, bajó lentamente la mirada hacia el expediente sobre la mesa. Tenía en sus manos los dibujos de Grace, las notas médicas, los testimonios, pero nada tenía más peso que aquellas palabras simples, honestas, dichas por una niña que solo quería sentirse segura. «He oído lo suficiente», dijo con voz baja pero firme. «Lo que ha ocurrido aquí no puede pasarse por alto. El señor que se hace llamar padrastro será detenido por abandono, coacción y negligencia hacia un menor. No hay discusión. La custodia provisional queda en manos del señor Ethan Rowe, y Evelyn Marsh recibe protección inmediata del condado». Ethan no sonrió, no celebró, solo inclinó la cabeza con respeto. Pero sus ojos brillaban con una emoción que no mostraba a menudo. Evelyn rompió en llanto silencioso. No era tristeza, era alivio. Era el peso de años cayendo de los hombros de golpe. Grace, aún en su regazo, se giró hacia Ethan mientras salían por la puerta del edificio y le preguntó, con un tono de esperanza casi incrédula: «¿Ya no nos va a encontrar nunca más?» Él se agachó, la tomó en brazos como aquella noche bajo la lluvia y le respondió al oído: «Nunca más, pequeña». Y esa fue la única promesa que hizo en voz alta, la única que realmente importaba. Porque en ese instante, más que un veredicto, lo que había nacido era una nueva certeza. Nadie volvería a arrebatarles lo que por fin habían encontrado. Con los años, la casa de Ethan Rowe dejó de ser simplemente una cabaña de madera en las afueras del pueblo. Poco a poco, sin que nadie lo notara del todo, se convirtió en un lugar distinto. Un sitio donde las paredes ya no resonaban con el eco del silencio, sino con voces que leían en voz alta, risas que brotaban desde el patio y pasos livianos que cruzaban de la cocina al granero. Allí donde antes solo había herramientas colgadas y una herrería silenciosa, ahora colgaban retratos dibujados por manos pequeñas, una pizarra junto a la estufa de leña y un estante lleno de libros con páginas gastadas por la lectura. La cocina, que había sido funcional y solitaria, se transformó en el corazón del hogar. Siempre olía a algo recién horneado: pan, galletas, sopas. Las sillas se llenaron, la mesa se alargó. Los domingos se llenaron de vecinos que venían no solo a comer, sino a escuchar historias o a dejarse abrazar por el calor de un lugar que parecía curar. Evelyn, que antes apenas podía sostenerse en pie, floreció. Su voz, antes apenas un murmullo, se volvió firme y serena. Se convirtió en la maestra del pueblo, no por títulos, sino por respeto. Enseñaba a leer, a escribir, a mirar el mundo con ojos limpios. Los niños la seguían con admiración. Las madres le confiaban sus dudas. Y en las tardes, aún salía al porche a regar las flores que una vez plantó con manos temblorosas. Grace creció rodeada de esa nueva tierra fértil. Aprendió a montar a caballo, a cuidar la huerta, a leer novelas junto a la chimenea. Pero sobre todo, aprendió que la confianza no nace de la fuerza, sino de la constancia. Que un hogar no es un lugar, sino una promesa cumplida cada día. Las noches, que antes habían sido frías y silenciosas, ahora se llenaban de canciones suaves, juegos de cartas, conversaciones sin prisa.
y aunque el mundo allá afuera seguía siendo imperfecto, la pequeña parcela de tierra donde vivían estaba en equilibrio. Una vez, durante una reunión del pueblo, alguien, tal vez un forastero curioso o un vecino antiguo que no comprendía del todo, se acercó a Ethan y le preguntó, ¿por qué hiciste todo eso? ¿Por qué te quedaste con ellas? No eran tu responsabilidad. Ethan, ya con canas visibles en las sienes y manos que aún sabían del fuego y del hierro, levantó la vista con calma. No se trata de lo que uno hace, dijo. Se trata de no cerrar la puerta cuando alguien llora pidiendo ayuda. La frase quedó suspendida en el aire, simple y completa. No necesitaba más explicaciones. Porque esa puerta, aquella noche bajo la lluvia, no solo se abrió, se transformó. Grace no había tocado madera, había tocado un alma. Había llamado no solo a una casa, sino a una posibilidad. Y en su llanto estaba la semilla de algo mucho más grande, una familia que no nació por la sangre, sino por elección. Desde entonces, esa puerta nunca volvió a cerrarse del todo, siempre quedó entreabierta, como un recordatorio de que a veces lo más importante no es tener todas las respuestas, sino estar ahí cuando alguien golpea con desesperación, que basta una decisión valiente para que todo cambie. Y así, en un rincón tranquilo del condado, en una casa donde florecen los manzanos y se oye reír a una niña que ya no tiene miedo, vive una historia sencilla, una historia sobre abrir la puerta y no volver a cerrarla jamás.